Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Es una bendición estar nuevamente con ustedes en la primera jornada de formación para maestros de educación básica y media, para estar ya, sobre todo con ese ánimo para ya lo que se refiere al inicio del año escolar. La buena noticia es que vamos de forma presencial y ya vamos a tener ese contacto más directo, ¿verdad? Sabemos que es un año de muchos cambios y obviamente vamos a tener que fortalecernos en metodologías, en muchas estrategias, muchas técnicas y sabemos pues que ustedes van a hacerlo como siempre muy bien. Ya tenemos una cantidad bastante fuerte de docentes. Vamos a dar unos minutitos, Carlos, para que se terminen de ingresar los maestros. Solo voy a comentar, Carlos Arabia va a estar durante toda la jornada esta tarde y al final, a través de este chat, ustedes van a poder colocar cualquier consulta, pregunta o situación que les gustaría que ampliáramos un poquito más. Por favor, no dejen de escribirle en el chat, ya que antes de finalizar, Carlos se va a tomar su tiempo para poder responder a la mayoría de preguntas o consultas. Así que no se preocupen. Además, los documentos siempre los hacemos llegar a la dirección, la presentación o lo que nosotros les estemos ofreciendo, ¿verdad? De antemano, mil gracias también a todos los asesores de Ediciones Servicios Educativos, ya que gracias a ellos pues tenemos esta excelente convocatoria. Así que les agradecemos pues que agarren su tacita de café, como decimos nosotros, y que se preparen, sobre todo a estar sumamente atentos para toda esta información. Queremos compartir, sabemos que es un año escolar con muchos retos. Regresamos al aula al 100%, ya muchos de ustedes lo hicieron en el último semestre, algunas instituciones. No es nada nuevo, sino que es ahora buscar cómo lograr nuevamente esa atención de los alumnos, ¿verdad? Estamos seguros que ustedes van a tener muchas estrategias técnicas dinámicas para despertar ese interés y lograr esa cosa que requerimos, ¿verdad? Sabemos que los cambios se están dando a nivel curricular y eso implica pues que nos tenemos que ir fortaleciendo en toda esa práctica docente. Ediciones Servicios Educativos tiene preparado pues todo un plan de formación durante el año. Vamos a estar a través de esta vía y por ahí nos consultaban el día de ayer que tuvimos un grupo sumamente fuerte también de parvularia, cuando vamos a regresar de forma presencial. Así que bueno, poco a poco es un reto, yo creo que todos lo queremos ya, pero vamos a ir haciendo esa, ya pronto, ¿verdad? Ya estar considerándolo para unas próximas actividades. Sin embargo, por el momento, el medio es los webinars y por supuesto ya a través de los asesores pueden estar coordinando a sus directores alguna actividad adicional. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Ya tenemos un buen número de docentes, siguen inscribiéndose, una cantidad muy fuerte, ya estamos sobrepasando, ya vamos llegando a los 400 maestros, sabemos que se han inscrito más de 800, así que esperamos que poco a poco se logren reintegrar. Y pues nosotros, por respeto al tiempo, a los que ya se colocamos, Carlos. Carlos Arabia siempre va a estar a cargo pues, de las actividades, él le va a dar su correo, cualquier consulta estamos a la orden. Su servidora, Anabela Burgos, directora comercial, también un gusto pues estar con todos ustedes. Y en nombre de nuestro director, Antonio Alger, y de toda la familia de Ediciones Servicios Educativos, les damos una cordial bienvenida, sumamente felices de tenerlos nuevamente, sobre todo para consentirlos durante el año. Así que mil gracias y hemos preparado duro para ustedes para lograr estar acordes a esos cambios que Carlos nos va a contar. Carlos. Bueno, gracias, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a acompañarnos en esta primera jornada de formación de forma virtual nuevamente, ¿verdad? Para docentes de educación básica y educación media. Como bien decía Anabela, siempre damos ese pequeño espacio para todas estas personas que están ingresando a la plataforma,
¿verdad? Porque algunos tienen alguna dificultad para ingresar, entonces damos este pequeño espacio para esperar, ¿verdad? Y así pues para que no se puedan perder, digamos, el comienzo de la jornada. Agradecemos a todas las personas que me están escribiendo ahí los saludos, ahí vamos leyendo todos los saludos, no podemos leerlos todos porque pues ahí todos nos están escribiendo, nos están diciendo, ¿verdad? No solo el saludo, sino de qué institución participan, muchas gracias, ¿verdad? Gracias por ese saludo, también saludo para las instituciones educativas de todas partes del país que nos están escribiendo. Por ahí estoy alcanzando a ver algunas instituciones, por ejemplo, estoy viendo instituciones de Sonsonate, de Aguachapán, de Santa Ana, San Salvador, creo que Cuscatlán acabo de ver también, La Paz, es decir, de diferentes partes del país. Es decir, eso pues para nosotros es muy, muy importante porque demuestra realmente el interés que cada uno de nosotros como docentes tenemos, ¿verdad? Por contribuir a mejorar la calidad educativa de nuestro país. Entonces, eso es sumamente interesante. Estas jornadas, como ustedes saben, son jornadas relativamente cortas. El tiempo que invertimos es un tiempo corto, pero pues obviamente vamos a aprovechar para tener toda la información. La jornada dura aproximadamente 1 hora con 15 minutos. Como decía Anabela, si hay alguna duda, alguna inquietud, ustedes la van escribiendo, la escriben en el chat, no hasta el final, sino que donde surja la duda, pues ustedes escriben y luego al final nosotros revisamos y vamos a tratar de ir respondiendo a las inquietudes. De igual manera, en la medida cuando yo voy haciendo la presentación, voy haciendo referencias a algunos documentos. Esos documentos también se adjuntan a la presentación. La presentación que yo voy a hacer esta tarde, ¿verdad? Esa se le va a enviar, como dice Anabela, ¿verdad? A través del asesor educativo de servicios educativos, se la va a enviar al director para que después la puedan compartir junto con el paquete de los materiales a los que yo voy a hacer alusión. Así es que bueno, bienvenido, bienvenida. Vamos a dar inicio entonces a esta jornada, ¿verdad? Así es que pues vamos a disponer de este tiempo para hablar de todo este proceso de preparación del año lectivo, ¿verdad? Nuevamente el agradecimiento a las instituciones, pues aquí estoy viendo instituciones públicas, privadas, ¿verdad? Así como también las instituciones semiautónomas que están participando. Comenzamos entonces, bienvenidos y vamos a compartir, ¿verdad? Esta presentación. Esta presentación se las hacemos llegar al final de la jornada, ¿verdad? Así es que, pues, para que no estén ustedes ahí algunos que dicen que quieren tomar copia o haciendo captura de pantalla, igual, ¿verdad? Igual se les va a hacer llegar. Entonces, ¿de qué vamos a hablar ahora? Pues de ese proceso de organización y planificación del año lectivo 2023, este año que estamos por comenzar, que algunas instituciones educativas lo van a comenzar ya la próxima semana, otros la semana del 23 y otros van a esperar hasta el mes de febrero. Pues cada institución educativa, especialmente las instituciones educativas privadas, tienen la opción de decidir la fecha. Para el caso de las instituciones públicas, ya sabemos nosotros pues, que el Ministerio de Educación es quien establece, ¿verdad?, la fecha de inicio. En el caso de las instituciones públicas. Y pues ya el Ministerio de Educación ha comunicado que para el caso de las instituciones públicas, el escolar va a comenzar el día 6 de febrero, ¿verdad? No así en el caso de los colegios privados, donde pues a través de la dirección se establece la fecha de inicio. Es decir, que estamos próximos a comenzar. Entonces, en estas semanas que tenemos, pues es la semana que se le denomina la semana de preparación, la semana de organización del año lectivo. Y por supuesto, ahora con todos los cambios que se están dando o esos cambios que se están generando a través del Ministerio de Educación, pues también tenemos que comenzar a prepararnos para poder implementar dichos cambios. Entonces, el objetivo de esta jornada, ¿verdad? El objetivo, como siempre, para nosotros es hacerles una atenta invitación a cada uno de ustedes, ¿verdad? Invitar a todos los docentes de los diferentes niveles educativos, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, bachillerato, invitarlos a que conozcan, ¿verdad? A que conozcan, a que analicen, a que decidan e implementen los cambios curriculares, ¿verdad? A partir de los lineamientos institucionales, es decir, a partir de los lineamientos que ofrece el Ministerio de Educación. Nosotros, como docentes, tenemos que estar informados a través de las fuentes primarias de información. ¿Cuál es una fuente primaria? Pues una fuente primaria va a ser la página o el sitio web del Ministerio de Educación o las redes sociales que utiliza el Ministerio de Educación para comunicar. Pues obviamente ahí es donde se encuentra la información, es decir, lo que establece el Ministerio de Educación, ¿verdad? Porque a veces hay rumores, dicen, por ahí me contaron, ¿verdad? Pero lo importante es que nosotros podamos conocer de fuentes primarias esa información. Y en este caso, que conozcamos los lineamientos curriculares. Los lineamientos curriculares, ¿dónde los vamos a encontrar? Los vamos a encontrar en la página web del Ministerio de Educación. ¿A qué nos referimos con los lineamientos curriculares? Pues simple y sencillamente son esos documentos que el Ministerio de Educación va presentando. Es decir, que desde el momento en que los publican en el sitio web es que ya son de carácter oficial, ¿verdad? Y son para que se puedan implementar en las instituciones educativas. Entonces, la idea es que si nosotros los conocemos, los analizamos, decidimos e implementamos esos cambios curriculares, ¿verdad? Pues vamos a garantizar
en la institución donde nosotros trabajamos, un servicio educativo, pero en este caso, ¿verdad? El propósito también es que el servicio educativo que nos estamos ofreciendo a nuestros estudiantes sea un servicio educativo diferenciador, es decir, que marquemos la diferencia, ¿verdad? Y ahí nosotros los docentes somos los que vamos a marcar la diferencia, ¿verdad? De tal manera que al marcar la diferencia, pues el servicio sea efectivo en la comunidad educativa. Y eso, ¿para qué va a servir? Pues para que la comunidad educativa siga existiendo en el tiempo, para que perdure en el tiempo, ¿verdad? Y vamos a encontrar pues, que definitivamente las instituciones se están preocupando por ofrecer un buen servicio educativo, porque eso va a marcar la diferencia y por lo tanto al marcar la diferencia los padres de familia van a estar satisfechos y si están satisfechos pues van a querer matricular a sus hijos en la institución, ¿verdad? Caso contrario, pues el padre de familia va a optar por otra institución educativa. Entonces, marquemos la diferencia. Pero para marcar la diferencia, entonces comencemos por conocer, ¿verdad? Conocer esos cambios. Este año, el 2003, es un año de grandes retos, ¿verdad? De grandes retos para nosotros como docentes. Esos retos que se nos presentan para el año 2023 pueden ser amenazas o pueden ser oportunidades, ¿sí? Es decir, ¿cómo lo vamos a ver nosotros? ¿Sí? Yo docente, ¿cómo voy a ver todos esos retos que se están presentando? Porque tienen grandes retos para el 2023, ¿verdad? Lo voy a ver como amenaza todo el tiempo, me voy a sentir amenazado todo el tiempo, voy a estar preocupado todo el tiempo, voy a estar con miedo si yo no conozco, si no tengo la información, si no tengo los documentos. Entonces siempre voy a estar como dudando, voy a estar preocupado, voy a estar tenso y quizás hasta posiblemente me puedo enfermar porque con tanta información posiblemente va a ser un poco complicado. O por el contrario, para mí va a ser una oportunidad, ¿verdad? Porque si lo conozco, yo sé qué es lo que tengo que hacer, qué tengo que implementar. Es decir, que de nosotros va a depender, ¿verdad? Que estos retos que se nos van a presentar ahora en el año 2023 se vuelvan una amenaza que nos va a tener ahí constantemente preocupados o se va a volver una oportunidad porque nosotros vamos a estar buscando las diferentes alternativas para enfrentar cada una de las situaciones que se nos vayan presentando. Un primer reto que vamos a tener es que, pues, a partir de este año ya se ha autorizado la presencialidad del 100% de los estudiantes. Es decir, se abren las puertas nuevamente de la institución educativa y asiste el 100%. ¿Por qué es un reto? ¿Verdad? ¿Por qué es un reto? Pues porque definitivamente hemos pasado 3 años, ¿verdad? 3 años de no ver a los estudiantes en su mayoría y por lo tanto ahora van a llegar con una cantidad de sorpresas, ¿verdad? Sorpresas para nosotros, ¿verdad? Algunas van a ser gratas, otras no van a ser gratas, y obviamente nos vamos a enfrentar a una serie de situaciones sociales, emocionales, cognitivas, físicas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, es decir, que no solo vamos a tener nosotros, ¿verdad?, el reto de presentar o de ofrecer una buena educación, sino que también los alumnos van a llegar con distintas necesidades y por lo tanto, ¿verdad?, nosotros tenemos que solventar o ayudarles a solventar cada una de esas necesidades que el estudiante va a tener, porque de lo contrario, ¿verdad?, si nosotros nos focalizamos exclusivamente a la parte del aprendizaje, posiblemente el estudiante no vaya a avanzar, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un primer reto, ¿verdad? Para muchos de nosotros puede ser, digamos, una amenaza, ¿verdad? Cuando no sepamos qué vamos a hacer. Pero si en este caso nosotros sabemos perfectamente qué podemos hacer ante ese reto, pues definitivamente va a ser la oportunidad. Segundo reto, ¿verdad?, que tenemos es implementar los cambios curriculares en las asignaturas que ya se han hecho las modificaciones curriculares. Es decir, tenemos que comenzar ya a implementar esos cambios curriculares. En algunos casos ya se viene trabajando con los cambios curriculares desde hace algunos años. Es decir, a medida que han ido cambiando las asignaturas, hemos ido introduciendo los cambios. Pero en algunos casos, a pesar de que ya estamos trabajando con el nuevo programa o los nuevos programas que ya ha lanzado el ministerio, todavía estamos trabajando con un modelo tradicional. Entonces, en este caso, la institución educativa, ¿verdad?, que innova, la institución educativa que va al día con la información es aquella institución que está implementando ya todos los lineamientos curriculares. Entonces, quiere decir que, pues, o sea, a pesar de que, ¿verdad?, ya estamos implementando los programas o ya comenzamos a trabajar los programas, entonces tenemos que revisar realmente qué partes son las que tenemos que cambiar, tenemos que modificar o tenemos que actualizar. Ese es otro reto, ¿verdad? O también puede ser una amenaza, pues, porque si no conozco todos los cambios, entonces definitivamente no lo voy a poder hacer. El siguiente reto es garantizar, ¿verdad?, aprendizajes que sean efectivos en nuestros estudiantes. Como ya lo decía anteriormente, miren, si no trabajamos todas esas otras necesidades que el alumno va a llevar, necesidades sociales que el alumno va a tener, necesidades afectivas o emocionales que nos van a presentar los estudiantes, las mismas necesidades físicas, ¿verdad? Si no cubrimos toda esa escala de necesidades previas, entonces posiblemente no vamos a tener aprendizajes efectivos, porque
toda esa escala de necesidades que el alumno va a estar mostrando a través de conductas, a través de comportamientos en el aula, en la institución educativa, posiblemente se pueden convertir en obstáculos para el aprendizaje. Esto quiere decir que antes de comenzar nuestro proceso de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje, tenemos que trabajar, ¿verdad? Tenemos que trabajar un poco esa parte, ¿no? Esa parte afectiva, esa parte social, esa parte emocional, esa parte física en el estudiante, de tal manera que pues vuelvan otra vez a la situación en la que, digamos, nos quedamos allá cuando tuvimos que cerrar las puertas de la institución. Entonces, significa que tenemos también otro reto que tenemos que enfrentar. Y por supuesto, otro de los retos muy grandes que tenemos en las instituciones educativas, y en este caso, instituciones educativas públicas y privadas, es asegurar la continuidad y la permanencia de la institución educativa, ¿verdad? Las matrículas, vimos nosotros cómo cayeron estrepitosamente durante la pandemia, ¿sí? Es decir, muchas instituciones educativas cantidad de estudiantes, ¿verdad? O sea, o el servicio educativo se tuvo que reducir casi a la mitad, porque pues obviamente la matrícula se vino abajo, pero este problema de la pandemia, ¿verdad? Vino a agudizar un problema que ya existía, porque la matrícula ha venido descendiendo desde el año 2015, es decir, desde el año 2015 la matrícula ha venido para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, ¿verdad? Entonces ya con la pandemia se agudizó más todavía, es decir, ya se venían perdiendo estudiantes y ahora con la pandemia perdieron mucho más todavía. Ahora, ya con esto de la presencialidad, pues se espera que la matrícula comience a crecer levemente. Pero aún así todavía, ¿verdad? Las instituciones educativas ahora están haciendo esfuerzos porque la matrícula crezca. Y los esfuerzos se hacen en ambos sectores, tanto en lo público como en lo privado, porque nos vamos a encontrar con instituciones educativas públicas que antes tenían 30, 35 alumnos en su salón y ahora andan por los 15 o 20 alumnos. Lo mismo pasa en un colegio. Si antes tenía 25 alumnos, hoy posiblemente tiene 10. Entonces quiere decir que pues ahora tenemos que asegurar que la matrícula siga creciendo, ¿verdad? Que la matrícula se mantenga porque eso es lo que le va a dar la permanencia, lo que le va a dar, digamos, la continuidad a la institución educativa. Entonces, retos vamos a tener muchos, ¿verdad? Durante este año lectivo. Y por supuesto, nosotros tenemos que enfrentarnos, afrontar esos retos. Y por supuesto, que no sean amenazas, que sean para nosotros grandes oportunidades. Entonces, eso quiere decir que pues definitivamente tenemos que estar preparados para esos cambios curriculares, ¿verdad? Entonces, cambios curriculares vamos a tener en todos los niveles educativos. Ya los tenemos. Es decir, los cambios curriculares se han venido dando, ¿verdad? En estos últimos años. Desde antes de la pandemia se comenzaron a dar los cambios curriculares, ¿verdad? La pandemia curriculares. Posiblemente ya estaríamos un poquito más adelantados, pero pues años ha sido una situación muy compleja, ¿verdad? Entonces vamos a tener cambios en primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo y media. ¿Cuáles son los cambios curriculares que hemos tenido? Pues, o cuáles son los nuevos programas, ¿verdad? Con cuál, digamos, los nuevos programas que ya son oficiales, que son con los que tenemos que trabajar nosotros ahora en el 2023. Entonces vamos a encontrar, pues, que ya tenemos programas de lenguaje de primero a sexto grado, ¿verdad? Es decir, para primero y segundo ciclo en el año 2022. Luego, en tercer ciclo de bachillerato, tenemos lo que se conoce como el programa de lenguaje y literatura, ¿verdad? Es decir, que tenemos programa desde primer grado hasta bachillerato nuevo de lenguaje y literatura, ¿verdad? A veces decimos el programa de lengua, ¿verdad? Pero es lenguaje o lenguaje y literatura. Digo, este programa se completó el año pasado, ¿verdad? Es decir, se completó toda la serie de programas. El programa de matemática, ¿verdad? Matemática también ya tenemos un programa desde el año 2018, es decir, en el 2018 se publicó el nuevo programa de matemática y lo tenemos completo desde primer ciclo hasta bachillerato, es decir, ya tenemos programas nuevos, programas completos. En el caso de ciencia y tecnología, pues el año pasado se nos presentó el programa de segundo grado a sexto grado, ¿verdad? Entonces tenemos programa de ciencia y tecnología, aquí cambió hasta el nombre de la asignatura, ¿verdad? Entonces ya no deja de ser ciencia, ahora se convierte en ciencia y tecnología, pero pues todavía, ¿verdad? Solo tenemos programa de segundo a sexto grado. Y por supuesto, ¿verdad? Un programa que ya existía desde el 2017, porque era una asignatura nueva, es el programa de MUSI, Moral, Urbanidad y Cívica. Es decir, estos son los cambios que tenemos o que se dieron hasta el 2022, hasta el 2022. Entonces, ahora en el 2023, pues esperan, digamos, los cambios de las asignaturas que quedan pendientes, ¿verdad? Entonces, pero insisto, esa ya es una información que pues obviamente corresponde al Ministerio de Educación, no es a nosotros, y yo mal haría en decir, va a salir en tal fecha porque yo no soy parte del ministerio, ¿verdad? Entonces, pero sí, lo que nosotros tenemos que estar es pendientes de ese proceso de cuándo se van a ir generando esos cambios para mantenernos nosotros actualizados e ir generando
¿verdad? En la institución educativa ese proceso de cambio para ir innovando. Entonces, por el momento, estos son los cambios que se dieron el año pasado, ¿verdad? Y pues obviamente cuáles son las asignaturas que todavía no han cambiado los programas y que vamos a seguir usando programas, ¿verdad? Que son los programas del 2008, ¿verdad? Entonces, es decir que vamos a seguir todavía planificando, vamos a seguir enseñando con programas del 2008. En el caso de primer ciclo, pues vamos a trabajar ciencia, salud y medio ambiente porque todavía no está el nuevo programa, ¿verdad? O todavía no se ha publicado. ¿Verdad? Vamos a trabajar con sociales también y con educación artística y educación física. En el caso de segundo ciclo, pues aquí solo sería con el sociales, con artística y física, programas del 2008, ¿verdad? En el caso de tercer ciclo, pues, ¿verdad? Se incluye inglés y en el caso de media, pues se incluye el resto de asignaturas. Es decir, que todavía se va a seguir trabajando. Quiere decir que estas asignaturas que todavía vamos a tener programa del 2008, pues son las asignaturas que están pendientes de modificar por parte del Ministerio de Educación y que son los cambios curriculares que harían falta, ¿verdad? Pero vuelvo a insistir, tal como lo dice el Ministerio de Educación, ellos son la única gente, ¿verdad? Que pueden determinar o pueden establecer la noticia de cuándo se va a generar el cambio. De ahí pueden haber rumores, ¿verdad? Pueden haber rumores, pero nosotros tenemos que esperar ya la versión oficial, es decir, la noticia que establezca el Ministerio de Educación. Entonces, vean ustedes, en cada uno de los niveles vamos a tener cambios y nosotros tenemos que enfrentarnos, ¿verdad? A esos cambios. Es decir, ese es el reto que tenemos. El reto que tenemos es implementar, ¿verdad? Los nuevos programas, pero para eso, pues, tenemos que conocerlos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar el año lectivo 2023? Este año, ¿cómo se va a trabajar? Pues este año vamos a trabajar, ¿verdad? Como ya lo decía y como ya lo observaron en la lámina anterior, vamos a trabajar con ambos programas, ¿verdad? Vamos a trabajar con programas de estudio del año 2008 para unas asignaturas y otras vamos a tener que trabajar con los nuevos programas. Es decir que, pues, vamos a tener ahí nosotros nuestro paquete de programas, ¿verdad? Para ir viendo, ¿verdad? A la hora de planificar o a la hora de trabajar con los nosotros sepa exactamente con qué programa va a trabajar, ¿verdad? Porque pues si hay programa nuevo y seguimos trabajando con el programa anterior, entonces significa que la institución no estamos innovando, no estamos mejorando, ¿verdad? Sino que nos estamos quedando un poquito atrás y pues eso puede tener una consecuencia para nuestra institución educativa, ¿verdad? Eh, Al trabajar con ambos programas, ¿verdad? Es algo que es bien importante, es que tenemos que dar cuenta que independientemente de los programas con los que estamos trabajando, hay algo que no ha cambiado, hay algo que no se ha modificado y que se sigue manteniendo, ¿verdad? Tal como lo establece el Ministerio de Educación. Siempre el modelo pedagógico, ¿verdad? La sombrilla, el paraguas que fundamenta todo el sistema educativo salvadoreño, siempre va a seguir siendo un modelo humanista, constructivista y socialmente comprometido. Es decir, eso no ha cambiado, eso se mantiene, lo que ha cambiado es el programa, pero el modelo pedagógico siempre va a seguir siendo o va a contener esos tres elementos, un modelo humanista, un modelo constructivista y un modelo socialmente comprometido. Y algo que tampoco ha cambiado es el enfoque, es decir, que con los antiguos programas, al igual que con los nuevos programas, lo que se busca, lo que se pretende, el fin último de todo esto es que nuestros estudiantes puedan alcanzar un conjunto de competencias. Es decir, en cada una de las asignaturas, el estudiante tiene que alcanzar unas competencias. Entonces, esos dos elementos, el modelo pedagógico y el enfoque, se mantienen, es decir, se mantienen. Entonces, ahí no ha habido ningún cambio, ¿verdad? Es decir, en los nuevos programas tampoco. ¿Qué otras cosas se mantienen? ¿Verdad? Por un lado, ¿qué cosas se mantienen en los programas del 2008 y en los nuevos programas? Pues se mantiene, se conserva en ambos se conserva el mismo plan de estudio, ¿verdad? Siempre vamos a tener el mismo plan de estudio y vamos a tener siempre el mismo enfoque en cada una de las asignaturas, ¿verdad? Eso siempre lo vamos a tener. Es decir, que eso no ha cambiado. Se mantiene en lo que estaba ya en el 2008, se sigue manteniendo en los nuevos programas. Eso es importante que nosotros lo tengamos claro. ¿Dónde están los cambios? Aquí están los cambios, ¿verdad? En los programas del 2008, nosotros encontrábamos solo competencias genéricas, se les llamaba también competencias transversales, así se les denominaba, ¿verdad? Ahora, en los nuevos programas, aparte de esas competencias genéricas, aparte de esas competencias transversales, también vamos a tener competencias de grado y vamos a tener competencias de unidad. Es decir, que ahora vienen mucho más específicas todavía, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a encontrar tres tipos de competencias. Luego, vamos a encontrar también cómo están estructurados los programas. Los programas del año 2008,
¿verdad? Estaban estructurados en áreas, en bloques o en ejes, ¿verdad? Así están estructurados. De acuerdo a la asignatura, se organizan en áreas, bloques o ejes. Y de las áreas, bloques y ejes nacen las unidades. Y de las unidades nacen los contenidos, ¿verdad? ¿Qué pasa con los programas del 2023? En algunos casos, vamos a encontrar que pues hay otras áreas, es decir, que se han eliminado algunas áreas, algunos bloques, algunos ejes y aparecen nuevas áreas, nuevos bloques y nuevos ejes. Entonces es importante que yo conozca, ¿verdad? Conozca la estructura del programa porque definitivamente así lo voy a poder trabajar mejor. Luego, en los programas del 2008, ¿verdad? En los programas del 2008 nos decían que íbamos a trabajar el enfoque metodológico por competencias. Es decir, que pues a la hora de trabajar, a la hora de planificar, planificábamos inicio, desarrollo, culminación, ¿verdad? Porque eran los 3 pasos de la metodología por competencias, ¿sí? Y entonces todo el mundo planificábamos con inicio, desarrollo y culminación, ¿verdad? Entonces, independientemente de la asignatura, independientemente del grado, todos. En los nuevos programas, ahora vamos a encontrar que cada asignatura nos presenta una metodología diferente, ¿verdad? Una metodología que responde a la asignatura, una metodología pues que busca realmente que el estudiante pueda tener unos aprendizajes que sean mucho más significativos. Entonces quiere decir que ahora en los nuevos programas, ¿verdad? Para los que ya tenemos cambio, vamos a ver que ahora nos están proponiendo una metodología que es totalmente diferente. Entonces, ahí es donde yo como docente, ¿verdad? Tengo ahora el compromiso, ¿verdad? Tengo yo el reto de empaparme de esa metodología, de conocer esa metodología, cómo voy a trabajar esa metodología, cómo voy a implementar esa metodología. Esa es la parte, ¿verdad? Porque si yo voy a comenzar el 2023 haciendo lo mismo que hacíamos cuando estábamos en la parte virtual o haciendo lo mismo que como cuando estábamos antes de que se diera la pandemia, pues entonces no va a haber cambio metodológico. Y el cambio metodológico, pues obviamente es lo que nos va a innovar y es lo que nos va a llevar a tener el resultado. Entonces, vamos a encontrar ahora en los nuevos programas metodologías diferentes. Igual, ¿verdad? En los programas de 8 había lineamientos de evaluación. En los programas nuevos también hay lineamientos de evaluación, pero ahora en los nuevos programas se introduce un nuevo término y el término que se introduce es evaluación auténtica. Evaluación auténtica que también se le denomina evaluación auténtica o evaluación real. Entonces, nos están diciendo de que siempre vamos a cumplir con los lineamientos de evaluación, solo que ahora tenemos que incorporar procesos de evaluación auténtica. Si ustedes buscan en internet ahí qué es eso de la evaluación auténtica, se van a sorprender de la cantidad de información que existe, ¿verdad? Ahí en el espacio sobre lo que es evaluación auténtica. Es decir, el término evaluación auténtica es un término que ya se viene utilizando en diversos sistemas educativos. Es decir, nosotros ya lo estamos introduciendo, ¿verdad? Porque no es un tema relativamente nuevo, sino que ya ahora es una forma ya mucho más específica para poder evaluar competencias. Entonces, es decir, vamos a seguir los lineamientos de evaluación, pero vamos a aplicar una evaluación auténtica. Entonces, aquí estamos viendo, ¿verdad? Cuáles cosas son las que se mantienen en los programas y qué cosas son las que han cambiado en los nuevos programas. Y esto es lo que nosotros tenemos que empaparnos y conocer, ¿verdad? Entonces, específicamente, ¿verdad? Como son varios cambios, entonces a manera de sugerencia, nosotros lo que recomendamos es que pues agarren ustedes los programas, es decir, ya una vez les han asignado a ustedes el grado, ya usted va a saber exactamente cuáles programas son nuevos, cuáles programas se van a mantener del 2008, entonces usted agarra los nuevos programas, ¿verdad? Y al agarrar los nuevos programas, usted tiene la opción para comenzar a identificar, ¿verdad? Ahí, al agarrar el programa y abrir el programa, usted puede comenzar y se va a dar cuenta que ahí en el programa aparece el plan de estudio, ¿verdad? Entonces, es algo que pues usted puede identificar, plan de estudio, ¿verdad? El enfoque de la asignatura, ¿cuál es el enfoque de la asignatura? ¿Verdad? La estructura del programa, ¿verdad? Las competencias, la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje, el rol que nosotros como docentes debemos jugar y, por supuesto, los lineamientos de evaluación. Estos 7 elementos, ¿verdad? Si usted los conoce, si usted los maneja, ¿verdad? Entonces los retos que le presentan se van a convertir en oportunidades. Si usted no los conoce, si usted no los maneja, va a estar usted siempre sintiéndose amenazado, ¿verdad? Siempre va a estar con aquel temor, con aquella angustia, aquella incertidumbre, porque pues obviamente usted no va a saber si lo que está haciendo lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien. Estos 7 elementos me van a permitir a mí poder determinar, ¿verdad? Si voy bien, estoy yendo por el camino correcto a la hora de desarrollar.
Estos 7 elementos están tanto en los programas del 2008 como en los nuevos programas, ¿verdad? Es decir, es como la base que yo tengo que tener, ¿verdad? Para poder trabajar los programas. Generalmente, cuando nos dan un nuevo programa, uno se va directamente a los contenidos, y no revisa esta parte. Yo creo que lo primero que tenemos que revisar y tener claro son estos 7 elementos, para que luego después ya nos vamos a la parte de los contenidos y entonces vamos a tener más claridad. Entonces, la invitación para ustedes es conozcan estos 7 elementos, conózcanlo, manéjenlo entre ustedes, ¿verdad? Ahí ustedes reúnanse con sus compañeros ahora que están preparando, analicen estos elementos, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Entonces, eso les va a permitir a ustedes tener esa claridad. Primero, ¿para qué me sirve el plan de estudio? El primer elemento, ¿para qué me sirve el plan de estudio? ¿O por qué yo tengo que conocer el plan de estudio? ¿Verdad? Porque, pues, eh, yo ni siquiera sabía que existía un plan de estudio. El plan de estudio es oficial. El plan de estudio es oficial, el plan de estudio es de ley. Es decir, esto está establecido por el Ministerio de Educación. Entonces, por lo tanto, si es oficial, si es de ley, entonces tengo que conocerlo y tengo que implementarlo, ¿verdad? Entonces, ¿el plan de estudio qué es? Es el conjunto de asignaturas básicas que se deben impartir en cada grado, con su respectiva carga horaria semanal y anual. Eso es el plan de estudio, ¿verdad? A veces dicen, en primer ciclo el plan de estudio son 4 materias básicas. No. Para el Ministerio de Educación no son 4 materias básicas, son 7 materias básicas. En primer ciclo, en segundo ciclo y en tercer ciclo son 7 materias básicas, ¿verdad? Es decir, que no solo es matemática, lenguaje, sociales y ciencias, sino que se incluye además educación artística, educación física, ¿verdad? Inglés. Y en bachillerato, aparte de esas, se incluyen también orientación para la vida, seminario de graduación, habilitación laboral y, por supuesto, orientación para la vida, ¿verdad? Es decir, que es todo este conjunto de asignaturas básicas es lo que compone el plan de estudio con su carga horaria semanal y anual. Como yo dije, esto es de ley. Esto significa entonces que todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, tienen que atender ese plan de estudio, es decir, organizar los horarios de clase de cada grado según el plan de estudio. Si me dice, mire, esta asignatura son 3 horas a la semana, pues en el horario de ese grado tienen que aparecer 3 horas a la semana. Si la asignatura dice que son 5 horas, tienen que aparecer las 5 horas. Es decir, que no se pueden quitarle horas a cada una de estas asignaturas. Eso no se puede hacer. O sea, legalmente no es válido, ¿verdad? Entonces, para eso sirve conocerlo. Y entonces quiere decir que si yo conozco el plan de estudio y ya sé cuáles son las asignaturas básicas y ya sé cuántas horas tengo que hacer, tengo que asignarle a la semana, entonces yo voy a poder elaborar mi horario de clase, ¿verdad? Es decir, que el horario de clase no nace así como por algo espontáneo, sino que el horario de clase nace del plan de estudio, ¿verdad? Con el plan de estudio yo voy a organizar el horario de clase. Ya la forma como quedan distribuidas las asignaturas a lo largo de la semana, pues ya eso ya depende de cada institución educativa, ¿verdad? Lo importante es que se cumpla con la carga horaria que esté establecida en el plan de estudio, ¿verdad? Y también es importante para establecer el tiempo efectivo para desarrollar el programa de estudio. Tiempo efectivo, ¿verdad? El artículo 106 de la Ley General de Educación dice que nosotros tenemos que trabajar 200 días lectivos con estudiantes. Pero dentro de esos 200 días lectivos, nosotros tenemos una serie de actividades que realizamos con los estudiantes y cuando hacemos esas actividades muchas veces no trabajamos contenido. Entonces quiere decir que pues los 200 días no son efectivos, ¿verdad? No son efectivos en términos de desarrollar el programa. O sea, sí son efectivos porque estamos con los alumnos, pero me refiero específicamente al desarrollo del programa. A veces el tiempo efectivo pueden ser 32 semanas, 33 semanas, 34 semanas. El resto, ¿para qué se utiliza? Se utiliza para otras actividades, como por ejemplo evaluación, para trabajar refuerzo, etcétera, etcétera. De hecho, ustedes pueden revisar en los nuevos programas, que el Ministerio de Educación ha establecido un tiempo efectivo para desarrollar esos programas. Veamos el caso del lenguaje. En el caso del lenguaje, si ustedes revisan las guías metodológicas del lenguaje del Ministerio, las guías metodológicas están planificadas para ser trabajadas en 32 semanas. Es decir, que el tiempo efectivo son 32. Ahora, nosotros en la institución tenemos que determinar cuál va a ser el tiempo efectivo de nuestra institución. Si van a ser 32, si van a ser 33 o van a ser 34 semanas. Ese tiempo es el que ya tiene que determinar cada institución. Tiempo efectivo se refiere al tiempo que vamos a dedicar a trabajar el programa, es decir, a trabajar cada uno de los contenidos que están ahí, a que los alumnos alcancen esos indicadores de logro del programa. A eso se refiere el tiempo efectivo. Las evaluaciones, esas otras actividades también son parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero aquí cuando decimos tiempo efectivo nos referimos exclusivamente al tema del programa. Entonces, para eso sirve el plan de estudio y por eso es importante conocerlo, saberlo y manejarlo, ¿verdad? En algunas instituciones educativas, ¿verdad? Se agregan otras asignaturas.
A veces ofrecen algo más, aparte de las asignaturas básicas. Se ofrece como valor agregado, se ofrece como un servicio adicional, ¿verdad? Eso es válido, eso está muy bien. Se pueden agregar otras asignaturas sin quitarle horas al plan de estudio, porque cuando se le quitan horas al plan de estudio para agregar otra asignatura, ahí estamos cometiendo una ilegalidad, ahí no es válido, ¿verdad? Se pueden agregar más asignaturas, pero eso significaría que la institución tiene que ampliar sus horas de servicio a los estudiantes, no con las mismas horas, ¿verdad? Sino que tiene que ampliarlas, porque no se le pueden quitar ni una tan sola hora a las asignaturas básicas que están establecidas en el plan de estudio. Eso es el primer elemento. El segundo elemento, el enfoque de la asignatura, ¿verdad? ¿Para qué me va a servir conocerlo? ¿O por qué tengo que conocer el enfoque de la asignatura? ¿Verdad? ¿Por qué es importante conocer ese enfoque? Mire, número uno, ¿verdad? El enfoque de la asignatura me da el objetivo, me da el propósito. ¿Por qué esto, o sea, o para qué tengo que enseñar yo la asignatura? ¿Verdad? Entonces, si yo conozco el objetivo que tiene, ¿verdad? El enseñar la asignatura, el propósito que tiene de enseñar la asignatura, entonces cada vez que yo voy a planificar, siempre voy a estar pensando, esto me va a servir, esto me va a servir, porque muchas veces nosotros planificamos actividades, hacemos muchas actividades con los alumnos, pero algunas de esas actividades no sirven para lograr el objetivo o el propósito. ¿Por qué? Porque no están orientadas hacia eso, ¿verdad? Entonces, el enfoque me dice claramente cuál es el objetivo y el propósito de enseñar la asignatura. A su vez, me establece cuáles son los requerimientos o consideraciones que debo de tomar en cuenta, es decir, que debo tomar en cuenta para poder trabajar esa asignatura. Por eso es importante conocer el enfoque, porque pues me está diciendo que el objetivo de enseñar la asignatura es para esto y esto, pero para eso se tiene que cumplir con tales y cuales requisitos. Entonces, yo tengo que saber si en mi aula, con mis estudiantes, ya hemos tomado esas consideraciones, ¿verdad? Para poder enseñar la asignatura. Luego también me dice cuáles son esas capacidades que voy a lograr con los estudiantes, las capacidades, eso de las capacidades que vienen a ser. Pues las capacidades no son más que el conjunto de competencias que vamos a lograr en los estudiantes. Eso me lo establece el enfoque de la asignatura. Me dice también qué es lo que voy a necesitar, ¿verdad? ¿Qué voy a necesitar para poder trabajar la asignatura? Eso me va a servir para prepararme, ¿verdad? Entonces me va a establecer los elementos. Y luego también me dice el enfoque, qué es lo que yo espero lograr con mis estudiantes al final de todo esto. Entonces, cuando yo revise el enfoque de la asignatura, yo tengo que tener claros estos 5 elementos. El objetivo, los requerimientos, las capacidades, ¿verdad? Lo que voy a necesitar y lo que espero lograr con los estudiantes. Si yo tengo esos 5 elementos, ya sé exactamente con la asignatura o las asignaturas que voy a impartir, entonces yo ya tengo bien claro el enfoque de la asignatura. Y esto me va a dar claridad en mi trabajo porque me va a permitir poder planificar las diversas actividades. Ese es el segundo elemento, ¿verdad? Entonces el enfoque me ofrece las orientaciones de cómo debo abordar o cómo voy a trabajar el desarrollo de la asignatura. Las competencias, como lo decía anteriormente, pues ahora en los nuevos programas vamos a encontrar 3 tipos de competencias, ¿verdad? ¿Y qué son las competencias? Pues hay una cantidad de definiciones, pues que definitivamente, ¿verdad? A veces ¿verdad? En términos generales, una competencia es un conjunto de capacidades, es decir, nuestros alumnos tienen que alcanzar un conjunto de capacidades, y óigase la palabra conjunto, es decir, si trabajamos matemática, en matemática el niño va a lograr unas competencias, en lenguaje va a lograr unas competencias, en ciencia unas competencias, es decir, en cada asignatura va a lograr unas competencias, eso va a formar un conjunto de competencias, entonces quiere decir que el alumno se va a volver competente en la medida que logre ese conjunto de competencias, ¿verdad? Esas competencias o esas capacidades, ¿cómo se logran? ¿Cómo se logran esas capacidades en los niños? Pues esas capacidades se logran, ¿verdad? Mediante el desarrollo de un conjunto de destrezas. Nosotros como docentes, ¿verdad? Nuestro trabajo va a hacer que nuestros niños alcancen unas destrezas, ¿verdad? Yo quiero que el niño alcance una capacidad. ¿Cuál es la capacidad? Quiero que el niño alcance la capacidad de que tenga lectura comprensiva. Eso es una capacidad, ¿sí? Eso es una competencia. Quiero que el niño tenga que tenga lectura comprensiva. Pero para que tenga lectura comprensiva, ¿verdad? Yo tengo que hacer que el niño lea con dicción y entonación. Leer con dicción y entonación es una destreza, ¿verdad? Para que el niño lea con dicción y entonación. Es decir, esa es una destreza, ¿verdad? Entonces, quiere decir que si yo quiero que el niño tenga
un nivel de comprensión lectora alto, ¿verdad? Que es una competencia, entonces tengo que trabajar la dicción y la entonación. Tengo que desarrollar esa destreza, que cuando lea lo haga con dicción y entonación. Quiero que cuando el niño lea, ¿verdad? El niño también identifique cuáles son, digamos, esos niveles de comprensión lectora, que sea capaz de identificar o de diferenciar los niveles de comprensión lectora. El nivel literal, el nivel diferencial, el nivel crítico valorativo, por ejemplo. Esa es otra destreza, que el niño logre identificar esos elementos en la lectura, por ejemplo. También quiero que cuando el niño lea, interprete de manera correcta los textos, o que comprenda correctamente los textos. Mire, esas son destrezas. Entonces, todas esas destrezas que yo voy a ir desarrollando en el niño van a servir para que el niño alcance la competencia de comprensión lectora. Entonces, quiere decir que un conjunto de destrezas me van a formar una capacidad, ¿verdad? Y un conjunto de capacidades van a hacer al niño competente. Esas destrezas, a su vez, se van a trabajar con habilidades y actitudes que son todas las actividades. Yo quiero que el niño lea con dicción y entonación. ¿Cómo voy a lograr esa destreza? Esa destreza la voy a lograr practicando lectura diaria, haciendo lectura en voz alta, haciendo lectura silenciosa, haciendo lectura en cadena. Todas esas son actividades. Esas actividades que son habilidades que el alumno va a desarrollar. Entonces, en la medida que trabaja todas esas habilidades, va a alcanzar la destreza. Si alcanza la destreza, va a llegar a la capacidad. Es decir, que ese es el trabajo que nosotros tenemos que desarrollar con nuestros estudiantes, desarrollar ese conjunto de capacidades, destrezas, habilidades y actitudes, ¿verdad? Las actitudes se presentan a través de los valores, es decir, que el alumno pueda presentar. ¿Y eso para qué le va a servir al niño? Pues eso es lo que se conoce como las habilidades, digamos, para la vida, ¿verdad? Es decir, le va a servir para que el niño se pueda enfrentar con éxito a cualquier situación que se le presente en la vida. Es decir, lo estamos preparando para la vida. Entonces, diariamente yo debo de realizar una serie de actividades de aprendizaje, ¿verdad? De aprendizaje y de enseñanza, porque hacemos de las dos, ¿verdad? Hacemos actividades de aprendizaje y de enseñanza con mis alumnos, ¿verdad? Para que estos niños alcancen unos indicadores de logro. Es decir, que diariamente nosotros vamos a trabajar actividades para alcanzar indicadores de logro, ¿verdad? Porque lo que se busca es que todo ese conjunto de actividades que hacemos diariamente con los niños sea para que alcancen indicadores de logro. Si consigo que mis alumnos alcancen los indicadores de logro diariamente, ¿verdad? O según el tiempo que les hemos destinado, ¿verdad? Entonces voy a estar alcanzando las competencias de unidad, porque cada unidad está compuesta por indicadores de logro, ¿verdad? Entonces, si yo alcanzo o logro, ¿verdad? O consigo que mis alumnos alcancen todos los indicadores de la unidad, entonces van a lograr las competencias de la unidad. Si logramos alcanzar las competencias de cada una de las unidades del programa, entonces vamos a alcanzar las competencias de grado. Y por supuesto que si alcanzamos las competencias de grado, entonces vamos a estar contribuyendo a que el alumno alcance las competencias genéricas. Por eso es importante conocerlas, ¿verdad? Por eso es importante saber cuáles son y saber que nosotros tenemos que trabajar para que nuestros alumnos alcancen los indicadores de logro, no los contenidos, porque todavía hoy en día, el 2023, sabemos muchos maestros que seguimos trabajando puros contenidos. Y ahora vean ustedes, ahora lo que se busca es desarrollar capacidades, destrezas, habilidades, actitudes y valores de los estudiantes. Luego tenemos que saber también, ¿verdad? Porque son todos los elementos, ¿verdad? Es cómo están estructurados los programas de estudio. Ya lo había mencionado anteriormente, ¿verdad? Tenemos el programa de estudio. El programa de estudio, pues obviamente viene organizado por asignaturas, ¿verdad? Entonces en cada programa vamos a encontrar diferentes asignaturas. Ahora, de hecho, el ministerio nos está presentando por separado las asignaturas, ¿verdad? Entonces es decir que tenemos programa para lenguaje de primer grado, programa para matemática de primer grado, es decir, van por separado. Entonces, el programa de estudio viene por asignatura, ¿verdad? Obviamente en el programa vamos a encontrar las competencias. ¿Cuáles dijimos nosotros? Ya mencionamos los 3 tipos de competencias: competencia genérica, competencia de grado, competencia de unidad. Entonces, de las competencias, ¿verdad? Luego vamos a ver cómo está estructurado el programa. Hay asignaturas que se organizan en áreas, hay otras asignaturas que se organizan en bloques, hay otras asignaturas que se organizan en ejes, es decir, áreas temáticas, bloques temáticos, ejes temáticos. Entonces yo tengo que saber, ¿verdad? La asignatura que yo imparto o las asignaturas que yo imparto, si están organizadas en áreas, en bloques o en ejes temáticos. Es decir, tengo que conocerlo, ¿verdad? Porque cada área, cada bloque, cada eje temático toca, digamos, un tópico general, ¿verdad? Un gran tópico general. Y de esas áreas, bloques o ejes, ¿verdad? Se desprenden, pues obviamente, las unidades que van a tener el conjunto de contenidos conceptuales, contenidos procedimentales, contenidos actitudinales y pues obviamente los indicadores de logro, que es lo que nosotros esperamos lograr. Entonces, es importante que nosotros sepamos cómo está estructurado el programa.
¿Por qué? ¿O para qué me va a servir conocer esto? Ah, es que mire, si usted conoce muy bien la estructura, usted va a poder realizar las adaptaciones, las adecuaciones curriculares, ¿verdad? Es decir, esos pequeños cambios o esas pequeñas modificaciones que nosotros vamos a realizar al programa, ¿verdad? Porque cada institución educativa revisa el programa, por eso hay que conocerlo, ¿verdad? Porque luego dice, mire, nosotros este contenido, siento que así como está muy cortito, nosotros damos un poquito más, entonces elevamos la gradualidad del contenido. Entonces ya hicimos una modificación, hicimos una adaptación al programa. O a veces, pues dice el maestro, mire, para que el alumno pueda desarrollar esto que pide el programa, tiene que saber todas estas cosas, pero yo estoy seguro que ahora en la pandemia el alumno se le han olvidado. Entonces yo voy a comenzar recordando primero todo esto que no está en el programa. Vamos a recordar todo esto, vamos a tener que trabajar todo esto para que el alumno lo alcance y luego voy a comenzar a trabajar con el programa. Entonces estoy haciendo allí mi adaptación, ¿verdad? Entonces quiere decir que si yo conozco el programa voy a poder realizar esas adecuaciones. ¿Y eso para qué me va a servir? Pues eso me va a servir simple y sencillamente para asegurar que los estudiantes, ¿verdad? Van a alcanzar, pues obviamente esas competencias. Entonces es fundamental conocer el programa. ¿Qué metodología vamos a implementar? Que es el siguiente elemento, ¿verdad? Que es el elemento ya número 5, ¿verdad? ¿Qué metodología debemos implementar en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Les decía, los programas del 2008, todos nos sugerían trabajar metodología por competencias, inicio, desarrollo, culminación, ¿verdad? Eso nos sugerían los programas del año 2008, ¿verdad? Ahora los nuevos programas, híjole, ahora nos ofrecen metodologías diferentes. Miren ustedes, ¿verdad? MUSI, por ejemplo, me dicen, maestro, maestra, si tú das MUSI, tú vas a trabajar con la metodología de la 5E. Esa es la metodología que nos sugieren, ¿verdad? ¿A dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¿Dónde dice eso? Ahí en el programa, ahí lo va a encontrar usted. Dice, se sugiere, ¿verdad? O se va a trabajar con la metodología de la 5E. En el caso de matemática, ¿verdad? Nos dice, maestra, tú vas a impartir matemática, vas a trabajar con la metodología de resolución de problemas. Así se le llama a la metodología. Incluso en el sector oficial, los maestros le llaman metodología de resolución de problemas o también le llaman plan pizarra, ¿verdad? En el caso del lenguaje, ¿verdad? O lenguaje y literatura, nos recomiendan trabajar con la metodología de la enseñanza explícita, ACC, ¿verdad? Eso, miren, son metodologías totalmente diferentes. En el caso de ciencia y tecnología, que es la asignatura que se está cambiando, ¿verdad? Ahora, de segundo a sexto grado, aquí nos dicen vamos a trabajar con el modelo ICC más I, ¿verdad? Esas son como las metodologías. Y para las asignaturas que no ha cambiado el programa, pues seguimos con la metodología por competencias. Entonces, vea usted. Ahora, para cada una de las asignaturas tenemos metodologías del proceso de enseñanza-aprendizaje, metodologías del proceso de enseñanza-aprendizaje, que son metodologías totalmente diferentes. Todas estas metodologías, todas, son metodologías activas, todas son metodologías activas, es decir, ¿verdad? Hay muchas metodologías activas, si uno busca en internet o busca en la bibliografía va a encontrar cualquier cantidad de metodologías activas. Se llaman metodologías activas porque están centradas en el aprendizaje, están centradas en el estudiante, ¿verdad? Es decir, son metodologías que apuntan a que el estudiante sea el protagonista, sea el centro, sea el eje del proceso de aprendizaje. Y obviamente el docente se vuelve, ¿verdad? Prácticamente el mediador pedagógico del proceso, el mediador pedagógico, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, se le denomina metodologías activas. ¿De dónde surge el término de metodologías activas? El término de metodologías activas surge, ¿verdad?, de un movimiento pedagógico que se denomina la escuela nueva, creado por John Dewey, ¿verdad? Entonces quiere decir que desde ahí viene todo esto de las metodologías activas. Entonces, ahora, para cada asignatura, me dicen, maestro, tienes que trabajar con una metodología diferente. Y entonces, ¿qué tengo que saber yo de la metodología? Pues no solo el nombre, ¿verdad? Porque ahí en el programa me dice el nombre, me hace una pequeña descripción en qué consiste la metodología, pero también, por ejemplo, si yo soy un maestro curioso, ¿verdad? Soy un maestro curioso, puedo buscar en internet y voy a encontrar un montón de información de cada una de estas metodologías. A veces pues asusta porque es bastante información. Hay bibliografía sobre cada una de las metodologías, es decir, la metodología ya es un proceso, ¿no? Ya es en sí algo que ha sido probado científicamente, que ha sido demostrado que pues ha sido comprobado que es válido y por eso pues se recomienda. ¿Por qué se utiliza diferente metodología? Pues esto depende de la asignatura. ¿Qué debo de saber aparte del nombre y saber un poquito de la metodología? Pues tengo que saber que las metodologías están compuestas por pasos metodológicos.
cada metodología tiene sus pasos metodológicos. Por ejemplo, miren ustedes ahí en la metodología de la 5E, pues estamos hablando de que son 5E, ¿verdad? Ahí me faltó un número, me comí uno, ¿verdad? El de la exhortación, que sería el tercer paso, ¿verdad? Por eso se llama 5E, porque son 5E, ¿verdad? El ejemplo, la explicación, la exhortación, el entorno y la experiencia. Esos son los 5 pasos que se viven en la clase cuando doy MUSI, ¿verdad? Entonces, esos son los pasos metodológicos. En el caso de matemática, ¿verdad? En el caso de matemática, cuando me hablan de la metodología de resolución de problemas, me dicen aquí son 4 pasos. Analiza, soluciona, comprende, resuelve, ¿verdad? Son los 4 pasos de la metodología de resolución de problemas. En el caso de lenguaje, pues me dicen, miren maestro, usted va a trabajar con la enseñanza explícita, anticipación, construcción, consolidación. Los 3 pasos de la metodología. Y en el caso de ciencia y tecnología, el modelo ICC+I me habla de de la investigación. Ahí hay un errorcito, pues van a disculpar ustedes. Se le llama indagación o investigación, ¿verdad? Es decir, ahí, pues, como usted le quiere llamar, indagación o investigación, creatividad el segundo paso y el tercer paso la comunicación. Pero es que ahí dice ICC+I. Es que la última I significa integralidad, es decir, como algo transversal, ¿verdad? La última I, es decir, el modelo ICC+I tiene indagación o investigación, ¿verdad? La creatividad, la comunicación y como transversalidad, la integralidad. Y en el caso, pues, de la que ya conocemos, porque es con la que he trabajado todo el tiempo, pues es la metodología por competencias, que tiene el inicio, el desarrollo y la culminación. Entonces, ¿qué debo saber yo de la metodología? El nombre, una pequeña descripción y los pasos metodológicos, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos que voy a trabajar? ¿Por qué? Porque, pues, así debo de planificar y así debo de dar mi clase. Entonces, el modelo, digamos, la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje, si queremos definirla, ¿qué vamos a entender por metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje? Pues yo me voy a la teoría y digo, mire, la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso sistemático, ¿verdad? Un proceso sistemático que está constituido por pasos metodológicos. Claro, ¿verdad? Miren, ¿verdad? Es un proceso sistemático. ¿Por qué sistemático? Porque tengo que ir siguiendo paso a paso, paso a paso. Es decir, que no me puedo saltar ningún paso, ¿verdad? Porque entonces ya no es metodología. Y por supuesto, por eso es que el alumno asiste al centro educativo, por eso es que el alumno asiste al colegio, a la escuela, ¿verdad? Porque a la escuela va a aprender de forma sistemática. Es decir, en la escuela y en el colegio se va a seguir una metodología. Si no se sigue una metodología, entonces no estamos enseñando de forma sistemática. Entonces, la metodología, decimos que es un proceso sistemático construido por pasos metodológicos. ¿Y qué sigue? El concepto. Cada uno de los pasos, cada uno de esos pasos, ¿verdad? Se trabaja o se desarrolla con estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Es decir, que para cada paso hay un conjunto de estrategias metodológicas que se llaman estrategias de enseñanza o estrategias de aprendizaje, ¿verdad? ¿Y cómo voy a diferenciar cuál es cuál? Sencillo, sencillo. Las estrategias metodológicas de enseñanza son las que hace el maestro. Porque de repente yo, maestro, ¿verdad? Tengo que hacer una demostración de cuáles son los pasos que debe realizar el ejercicio, debe realizar el niño para resolver el ejercicio. Yo, docente, voy a hacer la demostración en matemática. O, por ejemplo, en ciencia y tecnología, voy a hacer una demostración científica. Entonces, yo, docente, voy a hacer la explicación de la demostración científica. Entonces, esa es una estrategia de enseñanza. ¿Por qué? Porque la está haciendo el maestro. Una estrategia de aprendizaje va a ser aquella que va a realizar el alumno, por supuesto, con la orientación del docente, ¿verdad? Cuando yo le digo al estudiante, por ejemplo, vamos a hacer una lluvia de ideas y vamos a hablar sobre tal tema. Ok, entonces ¿de quién espero, verdad, que se surjan las ideas? Pues de los estudiantes, que los estudiantes aporten, ¿verdad? Yo, docente, estoy conduciendo. Entonces, estrategias metodológicas de enseñanza, estrategias metodológicas de aprendizaje. Cada paso se trabaja con diferentes estrategias, ¿verdad? Las estrategias se van a ir seleccionando de acuerdo a la asignatura, de acuerdo al grado, de acuerdo a las características de los estudiantes y de acuerdo a las condiciones de la institución. Es decir, que nosotros vamos a seleccionar aquellas estrategias que sean más adecuadas a las características y a las condiciones de nuestros estudiantes. Entonces, vamos a seleccionar estrategias. En cada paso yo puedo trabajar 1, 2, 3, N cantidad de estrategias. No hay un número, ¿verdad? Puede ser las que sean necesarias, siempre y cuando me lleven a lograr el indicador de logro, porque al final estas estrategias son para lograr el indicador de logro, ¿verdad? Lo que yo quiero lograr con mis estudiantes. Entonces,
Tenemos en la metodología los pasos y tenemos las estrategias. Entonces, por ese proceso sistemático constituido por pasos metodológicos, cada uno de ellos se trabaja con estrategias metodológicas de enseñanza y de aprendizaje, según la asignatura, según el grado, según las características y las condiciones. Y luego, para cada estrategia metodológica, se establece un conjunto de actividades. Se establece un conjunto de actividades, de técnicas o dinámicas que nos va a permitir alcanzar el indicador de logro. Es decir, que para cada una de las estrategias, si yo seleccioné para el paso metodológico 1, seleccioné 2 estrategias, entonces para cada una de esas estrategias yo voy a pensar en las actividades que voy a hacer, ¿verdad? Las actividades para que el alumno alcance el indicador de logro. Entonces voy a ir colocando ahí mis actividades. Entonces, eso es lo que me va a permitir a mí poder planificar toda mi clase, ¿verdad? Tengo los pasos, tengo las estrategias y yo voy a definir las actividades. ¿Cómo se define una actividad? ¿Cómo se define una actividad? Una actividad se define primero con una acción, con un verbo, ¿verdad? ¿Qué quiero que haga el alumno? Quiero que el alumno que lea, ¿verdad? Tal cosa, ¿verdad? Que el alumno subraye, que el alumno copie, que el alumno haga esto. Es una acción, ¿sí? Una acción que debe realizar el alumno o que va a realizar el docente, ¿verdad? Es una acción, una actividad, ¿verdad? Tiene que tener esa actividad un contenido. Yo quiero que el alumno lea. ¿Qué es lo que va a leer? Va a leer la definición de el concepto de tal cosa. Yo quiero que el alumno lea la definición de tal cosa, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que haga, ¿verdad? ¿Y para qué? ¿Para qué? Para que identifique las características, para que identifique los elementos. Es decir, que cuando nosotros redactamos actividades, pues nosotros tenemos que decir, ¿verdad? La acción que queremos que haga el alumno, el contenido con el que va a trabajar y qué es lo que se espera lograr con ese contenido. Ahí tengo yo redactada mi actividad completa. Porque a veces en la planificación, pues solo ponen trabajar página tal, pero eso no me dice nada, ¿verdad? Es decir, que tenemos que ser específicos nosotros al definir o al escribir las actividades. Y entonces, de esa manera nosotros estamos trabajando la metodología del proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo es que se planifica entonces? ¿Cómo es que se planifica? ¿Verdad? Pero ya esto, aclaro, que ya esto depende de cada institución educativa, es decir, de cada institución educativa, ¿verdad? ¿Cómo? Pues obviamente una planificación, ¿verdad? Un formato de planificación debería de contener estos elementos, ¿verdad? Debería contener, es decir, la planificación ahora se hace para la semana, ¿verdad? Si yo tengo 5 horas clase, pues van a ser para las 5 horas clase. Si tengo 2 horas clase, tengo 3 horas clase, pues lo voy a preparar para eso. Es decir, que yo voy a preparar mi guión o mi carta para la semana, ¿verdad? La parte superior ustedes ven las generalidades, es decir, el grado, la asignatura, ¿verdad? Y eso como parte general, ¿no? Que siempre uno tiene que colocarlo. Pero luego después viene el indicador o los indicadores de logro que vamos a trabajar en la semana, ¿verdad? ¿Cuántos indicadores voy a escribir para trabajar en la semana? ¿Cuántos indicadores debo de escribir? Depende. No hay un número de indicadores que usted tiene que escribir, ¿verdad? En algunos casos dicen, no, mire, es que a mí ya me dan cuántos indicadores, pero eso va a depender de las características de los estudiantes, porque posiblemente hay estudiantes que van a requerir más tiempo, para lograr esos indicadores. Entonces, usted conociendo al grupo con el que trabaja, conociendo las características, conociendo cómo están los estudiantes, usted va a establecer, no, yo con este grupo solo voy a poder trabajar 3 indicadores en la semana, o con este grupo yo voy a trabajar 2 indicadores. Entonces, yo voy a colocar los indicadores que yo estoy convencido que voy a poder alcanzar con mis estudiantes en la semana, dependiendo de lo que me piden el indicador. Entonces yo copio ahí el número de indicadores, 1, 2 o 3 indicadores para la asignatura, ¿verdad? Que voy a trabajar. Los contenidos, pues si quiere, los puedo copiar, pero la verdad es que los contenidos, como ya están en el programa, ¿para qué los voy a copiar? Simplemente doy copiar y pegar. Es más, los contenidos ya están implícitos en el indicador y están, no implícitos, están explícitos en el indicador. Bastará con leer el indicador y ahí voy a encontrar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Yo leo el indicador y digo yo, ¿qué es lo que tiene que aprender el estudiante? Y ahí está en el indicador, ahí está la respuesta. Eso que el alumno tiene que aprender, eso es el contenido conceptual. Luego digo yo, ¿y qué tiene que hacer el estudiante? Ahí en el indicador dice qué es lo que tiene que hacer el estudiante. Ese es el contenido procedimental, ¿verdad? Y a veces dice hasta la disposición con la que lo tiene que hacer, que vendría a ser el contenido actitudinal. Entonces, copiar en una planificación los contenidos, eso no tiene sentido. Es decir, solo es copiar y pegar, ¿verdad? Llenar. ¿Por qué? Porque en el mismo indicador me están estableciendo los 3 tipos de contenido. Pero, pues, insisto, ya eso es una decisión de la institución. La fecha y el tiempo, eso son generalidades. Luego, después ya viene el proceso metodológico. En el proceso metodológico,
metodológico, pues nosotros vamos a colocar los pasos, ¿verdad? Los pasos de la metodología con la que vamos a trabajar la asignatura. Vamos a seleccionar las estrategias metodológicas que vamos a aplicar en cada paso y luego vamos a escribir las actividades. Aquí quiero aclarar algo, ¿verdad? Vamos a aclarar algo. Los pasos y las estrategias metodológicas ya me las dan. Yo las puedo encontrar en el programa, ¿verdad? Y si no las encuentro en el programa, me voy a la guía metodológica del ministerio y ahí están los pasos y están las estrategias. Entonces, ¿qué sucede? Que entonces, como ya me dan los pasos y ya me dan las estrategias, yo como docente únicamente voy a pensar en las actividades. Claro, esas no me las dan. ¿Por qué? Porque pues cada estudiante, cada grupo de estudiantes es totalmente diferente. Entonces, yo voy a pensar en las actividades según las características de mis estudiantes. ¿Qué voy a hacer, verdad? Ese conjunto de actividades. Entonces, yo voy a ir describiendo las diferentes actividades que voy a realizar con mis estudiantes. Y de esa manera, pues yo voy a ir planificando mi proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué me queda entonces? Al ir definiendo las actividades, ¿verdad? Al ir estableciendo, por ejemplo, la acción, el contenido y el propósito, yo me voy a dar cuenta qué voy a necesitar, qué tipo de recursos voy a necesitar. Ahora que volvemos a la presencialidad, tenemos que estar claros nosotros que vamos a utilizar 3 tipos de recursos. Vamos a utilizar medios didácticos, vamos a utilizar recursos didácticos y vamos a utilizar material didáctico, los 3, ¿sí? Los 3 tipos de recursos son necesarios, los 3 se complementan, uno no sustituye al otro, sino que los 3 se complementan. Y ninguno de estos sustituye al maestro, es decir, los 3 son básicos y los 3 son manejados por el docente. Cuando hablamos de medios didácticos, nos estamos refiriendo a todos los recursos tecnológicos con los que vamos a disponer en la institución, ¿verdad? Muchos maestros dicen, ahora que vamos a volver a la presencialidad, ya no vamos a utilizar plataforma, ya no vamos a utilizar tecnología. No, es todo lo contrario. Es todo lo contrario, es decir, el recurso tecnológico es básico, es necesario, es indispensable para nuestros estudiantes. Es decir, el recurso didáctico es un medio didáctico, entonces nosotros tenemos que estar claros cómo vamos a aprovechar al máximo ese recurso. Si la institución tiene plataformas, si la institución tiene computadoras, es decir, todo lo que nosotros utilizamos en la pandemia, ahora tenemos que seguirlo aprovechando y sacándole el máximo provecho. Eso es un medio didáctico. Luego tenemos el recurso didáctico. El recurso didáctico es la bibliografía, toda la bibliografía que vamos a necesitar, ya sea en versión digital, ¿verdad? Ya sea en versión digital, ya sea virtual o ya sea en papel, es decir, libro impreso, ¿verdad? Ahí depende de las características y las condiciones de cada institución educativa, qué tipo de recursos tienen. Entonces, fíjese usted, medios didácticos son los recursos tecnológicos, recursos didácticos es toda la bibliografía que necesitamos, ¿verdad? Toda la bibliografía, insisto, virtual, ¿verdad? Online o, ¿verdad? Impresa, ahí como lo tenga la institución. Y en diferentes presentaciones, ¿verdad? De acuerdo a los recursos que tiene la institución. Y el material didáctico pues, se refiere a todo aquel material gastable, a la papelería y útiles, todo aquello que le pedimos al estudiante. Esos son los 3 tipos de recursos que vamos a necesitar. Medios, recursos y materiales. Decía yo que se complementan, ¿verdad? Porque de repente, una de las actividades que yo le voy a pedir al estudiante, le voy a decir al estudiante que, por ejemplo, ¿verdad? Utilizando una aplicación, imagínense, utilizando una aplicación, me haga una presentación sobre el contenido, por ejemplo. Es decir, que va a utilizar un recurso tecnológico, ¿verdad? O que va a subir a la plataforma, por ejemplo, si tiene una plataforma, va a subir un trabajo que ha realizado, es decir, ahí está, ¿verdad? Va a ocupar la bibliografía, va a ocupar el libro de texto, porque en el libro de texto va a buscar la información que necesita para realizar la presentación, ¿verdad? Y luego, pues, le voy a pedir que me elabore un cartel, va a elaborar un cartel, ahí va a necesitar papel, va a necesitar plumones, va a necesitar material didáctico, va a necesitar los 3 tipos de material. Entonces se complementan todos. ¿Y quién los maneja? Los maneja el docente. Entonces, la idea de hacer uso de los diferentes tipos de materiales es para mantener siempre la motivación en el estudiante, es decir, variar, ¿verdad? Porque a veces sucede que cuando en todas las asignaturas van a hacer lo mismo, pues el alumno se desmotiva, pierde el interés, ¿verdad? O el alumno se nos aburre en la clase, ¿verdad? Entonces, cuando vamos cambiando, ¿verdad? Y vamos haciendo uso o vamos aprovechando al máximo todos los recursos que tenemos en la institución, pues por supuesto que va a ser, ¿verdad? Mucho más motivante para ellos. Y al final, pues aparece la evaluación, que vendrían a ser los criterios de evaluación, es decir, cómo vamos a evaluar ese indicador de logro o esos indicadores de logro. Entonces, ¿verdad? Hoy que volvemos a la presencialidad, pues esto no se pierde. Es decir, y el mismo, ustedes lo van a encontrar que en el caso del Ministerio de Educación nos dice, mire maestro, usted tiene que tener su jornalización
usted tiene que tener su plan de unidad, usted tiene que tener su carta o su guión de clase, ¿verdad? Es decir, que esto no es que ha quedado descontinuado, ha quedado desfasado. No, 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 para nada. Usted siempre va a tener y siempre se lo van a pedir, siempre se lo van a pedir. Es más, fíjense ustedes que son maestros de educación básica y educación media. El año pasado se habló mucho sobre la ley Crecer Juntos, ¿verdad? Este año ya entró en vigencia la ley, pero la ley no es para niños de parvularia, sino que la ley Crecer Juntos habla que abarca desde la concepción hasta los 18 años. Esto quiere decir que pues este año van a convocar a todos los maestros a capacitación para conocer la ley Crecer Juntos. La semana pasada entró, ya creo que juramentaron al Instituto Crecer Juntos, que es la instancia que se va a dedicar a supervisar el cumplimiento de la ley. Entonces, de repente nosotros vamos a tener visita en nuestras instituciones y obviamente, ¿qué nos van a pedir a nosotros como docentes? Pues nuestro instrumento de planificación, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener nosotros jornalización, carta o guión de clase. Hay dos formas para trabajar la planificación, hay dos formas. Número uno, ¿verdad? Número uno, ¿verdad? Yo puedo trabajar con los formatos ministeriales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Fíjese usted que si usted se va a la guía del Ministerio de Educación, a las guías, en la guía ya aparece la jornalización y aparece el plan de unidad. Entonces quiere decir que yo puedo tomar ese formato ministerial y puedo trabajar con esas guías que ya están ahí. Pero claro, siempre y cuando yo voy a hacer lo que está ahí. Pero si yo voy a hacer lo que está ahí, no voy a marcar la diferencia porque voy a estar haciendo lo mismo. Entonces a veces, pues obviamente las instituciones crean su formato institucional, donde ya hacen algún cambio, alguna variación, ¿verdad? Entonces ahí ya la cosa cambia, ya la cosa es diferente. ¿Por qué? Porque ya le estamos agregando algo más. Es decir, pues yo puedo tomar los formatos que establece el Ministerio de Educación. Es más, los voy a copiar tal cual están, pero les voy a hacer unas modificaciones y les voy a hacer unos cambios. Esto me va a facilitar bastante la planificación porque ya no voy a perder mucho tiempo, porque ya viene dada. Incluso para todos aquellos maestros que van a usar los libros de servicios educativos, ¿verdad? Los que van a usar los libros, pues ustedes pueden comunicarse con el asesor y el asesor les va a facilitar a ustedes ya los formatos, ya solo para que ustedes pongan la fecha, nada más, ¿verdad? Tanto de la jornalización como del plan de unidad. La carta didáctica, pues obviamente se va a depender de lo que decidan en la institución, cómo lo van a llevar, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la planificación didáctica. Por último, el tema de los indicadores de logro, ¿verdad? Recordemos nosotros, ¿verdad? Que en el indicador de logro, cada vez que nosotros vamos a planificar, tenemos que leer el indicador de logro, ¿verdad? Vamos a leer los indicadores de logro. Y nos tenemos que preguntar, ¿qué debe conocer el estudiante? ¿Verdad? ¿Qué debe conocer? Ahí en el indicador está la respuesta, ¿verdad? ¿Qué debe conocer? ¿Qué debe aprender? ¿Qué debe saber? ¿Qué debe memorizar el estudiante? Es decir, esos son sinónimos, ¿verdad? Aprender, conocer, saber, memorizar el estudiante. ¿Y eso qué es? Esos son los contenidos conceptuales. Entonces, yo identifico en el indicador de logro lo que el estudiante tiene que conocer, saber, ¿verdad? Memorizar o aprender. Y pues obviamente digo, entonces para esto voy a necesitar, necesito ver en el libro la información, o voy a buscar en internet, o yo tengo una presentación PowerPoint que había usado, etcétera, etcétera. Es decir que identificando en el indicador de logro lo que el alumno tiene que saber, yo voy a saber también el recurso o los recursos que voy a utilizar para trabajar en la clase, ¿verdad? Y también voy a decidir qué van a hacer los estudiantes, ¿verdad? Porque no se trata de que voy a llegar y les voy a dictar, ¿verdad? O no se trata de que los voy a poner a transcribir, porque eso solo se llama transmitir información. Y yo lo que quiero es generar conocimiento. Generar conocimiento significa que el alumno tiene que interactuar con el contenido. ¿Qué quiero que haga el alumno con el contenido? ¿Verdad? Sí, mire, lo va a trabajar en su libro, pero ¿qué va a hacer en el libro? Mire, en el libro el alumno va a leer. ¿Y qué más va a hacer? Fíjense que después de leer el alumno va a subrayar y después de subrayar, ¿qué va a hacer? Él va a explicar y después de explicar, ¿qué es lo que va a hacer el estudiante? Mire, después me va a hacer un cuadrito, después me va a hacer un mapa o me va a hacer una presentación, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando el alumno interactúa con el contenido, cuando interactúa, lo que estoy haciendo yo es ayudándole a que el estudiante lo procese mentalmente. Si lo procesa mentalmente, lo va a aprender, lo va a memorizar, ¿verdad? Entonces, yo tengo que identificar en el indicador qué es lo que el alumno debe conocer, saber, memorizar, aprender. Luego también yo me voy a preguntar, y una vez que ya todo eso se lo sabe, ¿qué va a hacer el estudiante? ¿Qué va a hacer? La segunda pregunta, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? O cómo lo debe hacer, qué pasos o procesos debe seguir el estudiante para hacerlo. Eso es el contenido procedimental. Ahí en el indicador de logro me dice qué es lo que tiene que hacer. Igual
Una vez yo identifique qué es lo que el alumno tiene que hacer, entonces tengo que ver qué recursos voy a necesitar, qué recursos, porque necesito recursos para el conocer y también necesito recursos para el hacer, ¿verdad? ¿Y qué es lo que van a hacer los estudiantes paso a paso? Ah, entonces aquí el indicador de logro me está diciendo que el estudiante tiene que hacer esto, esto, esto y esto, ¿verdad? Entonces, en el indicador de logro yo siempre tengo que buscar la respuesta a estas dos preguntas que yo planteo acá. Y por supuesto, con qué disposición lo tiene que hacer el estudiante, que vendrían a ser los contenidos actitudinales, ¿verdad? ¿Qué actitud debe mostrar el estudiante a la hora de trabajar o qué valores debe poner en práctica el estudiante a la hora de trabajar? Entonces, del indicador de logro salen las respuestas. Y si yo tengo claras estas respuestas, entonces eso me permite tener una planificación mucho más clara. Llegó al último elemento, que es el elemento de la evaluación, ¿verdad? Me dicen aplicar un proceso de evaluación auténtica. Recuerden ustedes que nosotros en educación básica y en educación media tenemos que llevar a cabo 3 tipos de actividades de evaluación: evaluación diagnóstica, evaluación formativa y evaluación sumativa. En la evaluación sumativa, pues obviamente vamos a hacer actividades cotidianas, vamos a hacer pruebas objetivas y tenemos que hacer actividades integradoras. Esto no cambia, el lineamiento siempre sigue siendo el mismo. Ahora, lo que vamos a incorporar es la evaluación auténtica. ¿Cómo se define la evaluación auténtica? ¿Qué es eso de la evaluación auténtica? La evaluación auténtica se entiende como la variedad de actividades de evaluación con énfasis en procesos y procedimientos. Ah, es decir, vamos a utilizar diversas actividades de evaluación, pero ahora la evaluación tiene que estar orientada a procesos y procedimientos, es decir, a la aplicación, ¿verdad? Aquellos exámenes donde le preguntamos al estudiante que escriba las partes, que escribe el nombre, que escribe el concepto, eso no es un proceso, eso no es un procedimiento, porque nada más le estoy pidiendo que recuerde. Cuando yo le digo al estudiante que resuelva algo, ¿verdad? Que realice un ejercicio, que escriba algo, etcétera, etcétera, entonces ahí estoy evaluando procesos y procedimientos. A eso se refiere la evaluación auténtica, utilizar variedad de actividades de evaluación. Es decir, que me sirve para evaluar verdaderamente las competencias. Entonces, cada vez que voy a pensar en una actividad de evaluación, yo tengo que pensar que pues tiene que ser una evaluación auténtica. Y para definir los criterios de evaluación, pues obviamente nosotros nos vamos a valer siempre, ¿verdad?, de la famosa taxonomía de Bloom, solo que en este caso la taxonomía ha sido actualizada, es decir, la taxonomía de Bloom para el siglo XXI, ¿verdad? Y aquí obviamente definimos nosotros los criterios de evaluación, es decir, que del indicador de logro vamos a definir criterios. ¿Qué criterios tenemos que definir? Pues allá hay 6 criterios que se definen y hasta los verbos aparecen. Esta presentación, como les decía, se la vamos a mandar, pues porque ahí tienen ustedes algunos ejemplos de qué verbos se pueden usar a la hora de definir criterios. Es decir, que cuando yo defino criterios, ¿verdad? Agarro el indicador de logro y defino criterios. Ah, yo quiero que el estudiante describa, ¿qué es lo que va a describir tal cosa? Ah, yo quiero que el estudiante resuma, ¿qué es lo que va a resumir tal cosa? Es decir, ahí estoy elaborando mis criterios de evaluación, criterios de evaluación que me van a servir para poder hacer los exámenes, para poder hacer las actividades integradoras, para hacer las actividades cotidianas, etcétera, etcétera. Es decir, las diferentes actividades de evaluación. Tengo que definir criterios de evaluación, ¿sí? Aquí tenemos que nosotros diferenciar entre criterios cualitativos y criterios cuantitativos, ¿verdad? Es decir, que del indicador de logro yo voy a sacar unos criterios que van a ser cuantitativos. ¿Por qué? Porque me van a servir para evaluar, para calificar al estudiante. Y finalmente debemos considerar, ¿verdad? Finalmente debemos considerar. Todo lo que dije anteriormente, pues es la parte del conocimiento, ¿verdad? Que tenemos que tener de los nuevos programas para poderlos trabajar, ¿verdad? Finalmente debemos considerar nosotros que en las primeras semanas del año lectivo, y óigase bien, primeras semanas, no es primeras. Digo primeras porque cada institución educativa tiene que decidir si va a ocupar 1, 2, 3 o 4 semanas, ¿verdad? Esas 4 semanas, ¿verdad? Es decir, la va a ocupar primero, ¿para qué? Para trabajar la atención socioemocional con los estudiantes. Insisto, los alumnos se van a presentar de forma presencial este año al centro educativo, pero los alumnos van a llevar una serie de, ¿verdad?, dificultades emocionales, sociales, afectivas, psicológicas, cognitivas, físicas. Entonces es importante que nosotros dediquemos un par de tiempo a trabajar la atención socioemocional, ¿verdad? Hay guía para trabajar la atención socioemocional, ¿verdad? Quien no la tenga la puede descargar. Creo que todavía está en la página del ministerio y si no, pues con mucho gusto le compartimos la guía porque aparecen ahí hasta las actividades que tenemos que hacer con los alumnos al inicio del año escolar para trabajar atención socioemocional. Cualquiera puede decir que es perder el tiempo. No, definitivamente no. Mientras no logremos trabajar esa atención socioemocional, no vamos a conseguir que el estudiante pueda mejorar o pueda rendir académicamente. Entonces hay que trabajar, hay que tener tiempo para trabajar la atención socioemocional
socioemocional. Mientras estamos trabajando la atención socioemocional, es fundamental que hagamos la evaluación diagnóstica, ¿verdad? Es decir, que veamos cuál es el nivel de entrada que traen los estudiantes, que sepamos exactamente cómo es que viene el estudiante, ¿verdad? Pues porque ahí nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, qué necesitamos hacer a partir de los resultados. Es decir, que con los resultados de la evaluación diagnóstica, ¿verdad?, vamos a realizar un trabajo compensatorio. Pues mire, los alumnos vienen así de deficientes, entonces yo necesito una semana para hacer trabajo compensatorio, o como se le llama también refuerzo, o como se le llama nivelación. Es decir, no voy a comenzar a trabajar con el programa, sino que primero voy a hacer este refuerzo, voy a hacer una nivelación con mis estudiantes. Es decir, que eso va a depender del diagnóstico. Por eso es que digo primeras semanas, ¿verdad? Necesito hacer yo todo ese proceso. Primero trabajar atención socioemocional, hacer evaluación diagnóstica, ¿verdad?, hacer un trabajo compensatorio o un refuerzo o una nivelación, y luego después hago ya la adaptación o la adecuación curricular a partir de ese trabajo compensatorio. Esto es lo que tenemos que hacer en las primeras semanas, ¿verdad? Para que luego después nosotros comenzamos a trabajar. Por eso ahora se habla del tiempo efectivo, es decir, tenemos 40 semanas. Pero de esas 40 semanas, pues, ¿cuántas vamos a ocupar para trabajar con el programa y cuántas vamos a necesitar para realizar estas actividades que son básicas, que son fundamentales? Si no resolvemos estas actividades durante todo el año, vamos a tener problemas con los alumnos y siempre vamos a estar quejándonos, ¿verdad? Y a veces lo más sencillo es decir, mire, este alumno no quiere hacer nada, este alumno no quiere trabajar, este alumno aquí, lo mandamos a la dirección, llamamos a los padres de familia, etcétera, etcétera. Dediquémosle tiempo primero a esa parte de atención socioemocional antes de ponernos a enseñar contenidos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente esto nos va a permitir, ¿verdad?, hacer que los estudiantes avancen. Marquemos diferencia, pero marcando la diferencia conociendo todos los elementos. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su atención. Hemos terminado acá. Anabela. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a todos los docentes por haber participado. Ha estado sumamente activo el chat, muchas consultas. Espero poder resumir algunas para que Carlos pueda responder, ¿verdad? Antes que nada, hemos logrado una cantidad muy fuerte de docentes. Hemos superado más de los 600 maestros conectados. Ha sido una bendición poder estar con todos ustedes esta tarde. Y como dice Carlos, pues también tendremos muchos talleres adelante, ¿no? Quizás dentro de las consultas, primera, Carlos, y antes de hablar un poco de cómo se les hacen llegar los materiales y otras que se refieren a esto, consulta primero, decía una maestra, si en el caso de primero y segundo ciclo, realmente inglés es considerado una asignatura básica. Por el momento, no. No es considerado una asignatura básica porque no está en el plan de estudio, ¿sí? No es oficial, ¿verdad? El que en algunos colegios se enseñe la asignatura de inglés en primer y segundo ciclo, eso es un valor agregado, eso es un plus, ¿verdad? Eso es como parte de la publicidad o del mercadeo que hace la institución de ofrecer inglés. ¿Por qué no es una asignatura básica? Primero, porque no está en el plan de estudio. Segundo, no hay un programa, ¿verdad? Siempre se ha hablado de la necesidad de que se comience a enseñar inglés desde los primeros grados. En años anteriores, el Ministerio de Educación, pues ya lo tenía como parte de las políticas, comenzar a trabajar la enseñanza del idioma inglés desde primer y segundo ciclo. En algún momento ese proceso se suspendió, ¿verdad? Ahora nuevamente se escucha, pero oigan la palabra, se escuchan rumores. Oficialmente no existe nada. Como dice el Ministerio de Educación, ellos son la única fuente, ¿verdad? Pero oficialmente, digamos, se escucha a nivel de rumores de que sí posiblemente va a haber un programa para primer y segundo ciclo de inglés, pero insisto, ese es un rumor. Hasta que el Ministerio de Educación lo compruebe, entonces nos vamos a dar cuenta si realmente es. ¿Es necesario? Por supuesto que sí es necesario, ¿verdad? Si en una institución se enseña inglés en primer y segundo ciclo, pues lo primero que tiene que tener esa institución es un programa, porque si no tiene programa, entonces simplemente está haciendo cualquier cosa o cada maestro está haciendo una cosa diferente. Primero debería de haber un programa, ¿verdad? Oficialmente, primer y segundo ciclo, inglés no es una materia básica porque no está en el plan de estudio. Ok, claro, Carlos. Por aquí también me consultan que es MUSI. Yo creo que algunos maestros todavía no asocian, ¿verdad?, la asignatura como tal. ¿Si podría ampliar? MUSI es Moral, Urbanidad y Cívica. Esta asignatura se implementó, llega a formar parte de las asignaturas básicas, fíjense, hasta el año 2017. Antes del 2017 no era una asignatura básica porque no estaba en el plan de estudio.
En el año 2017 el ministerio la implementa y la incorpora como asignatura básica. Y es más, en la circular que manda el ministerio dice, a partir del 2017 se va a comenzar a trabajar MUSI, ¿verdad? Y se va a quitar una hora a sociales, se le va a quitar una hora a la asignatura de sociales y se va a impartir la materia de MUSI. Ahí es donde se compensa, ¿verdad? Entonces, esa es una materia básica, moral, urbanidad y cívica. Bueno, gracias a todos por los buenos comentarios. Realmente nos comprometen a seguir trabajando, ¿verdad? Creo que las interrogantes un poco van hacia los recursos, cómo vamos a hacer llegar las presentaciones y quizás si podrías ampliar un poquito, Carlos, qué es lo que contiene cuando nosotros hablamos del tema de la planificación, lo que tú decías, porque aquí me preguntan por guiones, por cartas, solo para que comentes lo que les estamos apoyando a través de la dirección en relación a la planificación didáctica. En el caso de la planificación didáctica, nosotros, ¿verdad? Insisto, para los maestros que usan los libros de servicios educativos, ¿verdad? Los que usan los libros de servicios educativos, hemos diseñado la jornalización siguiendo el modelo del ministerio, siguiendo el modelo, ¿sí? ¿Verdad? Es decir, ¿y por qué decimos los que usan los libros? Porque, pues, aparte de que hemos hecho el esquema de la jornalización, también aparecen los mismos contenidos, así como están en el programa, aparece hasta la página del libro, donde van a encontrar ustedes cada uno de los contenidos. Es decir, que usted simplemente se va a ir ahí a su jornalización y va a ver en qué página va a trabajar cada uno de los contenidos. Eso está desde primer grado hasta bachillerato para los libros de servicios educativos. Entonces, aparte de que les estamos dando el esquema de la jornalización, solo para que ustedes escriban ya la fecha nada más, ¿verdad? Ya de acuerdo al calendario de su institución, y luego también les estamos entregando ya el plan de unidad de todo el año, de cada trimestre, de cada periodo. ¿Verdad? Ahí está el plan de unidad. ¿Qué es lo que van a hacer en el plan de unidad? Solo poner el encabezado, el nombre del centro educativo, el nombre de ustedes, y al final de cada trimestre o periodo van a llenar el cuadrito con la evaluación y ya tienen ustedes su plan de unidad. Decía yo, en el caso de la carta o en el caso del guión de clase, ese sí no lo estamos haciendo nosotros porque definitivamente primero la institución tiene que decidir sobre el tema de la metodología, porque vean ustedes, ahora hemos visto la metodología, tienen que decidir sobre el tema del formato para luego definir las diferentes actividades. ¿Qué es lo que sí ofrecemos nosotros? Obviamente, si usted agarra el libro de texto de servicios educativos y se va a las actividades, esas actividades le pueden servir a usted para hacer su guión. ¿Por qué? Porque ahí le está diciendo exactamente cuáles son las diferentes actividades que va a hacer el estudiante. Ok, gracias, Carlos. La forma de hacerlo llegar, los documentos de planificación, por aquí nos consultan. Vamos a ver, la convocatoria a todos los eventos la hacemos llegar a través de la dirección, ¿verdad? En este caso, imagínense la cantidad de docentes que tenemos participando, a veces en un webinar son más de 800, 900 maestros. Lo que hacemos nosotros es a través del asesor educativo, que es el mismo que envía la invitación a su director, con ellos estamos enviando también, como bien lo dice Carlos, nuestra propuesta en función de los formatos ministeriales. Sin embargo, el colegio adquiere su propio formato y a ustedes esto les sirve como un insumo, que es lo de copiar básicamente, sobre todo en el caso de lengua o en la parte de ciencias, de segundo a sexto, pues esto ya está digitado en el caso de un plan de unidad. Ahora, guiones y lo que es la carta didáctica, eso sí, obviamente su sello personal, ahí va a depender un poquito de todas esas estrategias o esas técnicas dinámicas que ustedes estén relacionando o que estén realizando en función de los nuevos programas. Ahora, si ustedes se fijan en el chat, yo he colocado 4 puntos donde pueden encontrar algunos recursos. Por ejemplo, en el canal de YouTube es Ediciones. Por favor, suscríbanse para que cada vez que llegue algo nuevo, ustedes lo puedan recibir. Ahí lo que hemos generado nosotros es, hemos desarrollado videos de contenido propio. Por ejemplo, en la parte de ciencias, que desde la pandemia surge esto, muchos de los maestros nos solicitaban demostraciones de laboratorios de ciencias. Ahí ustedes pueden ver, tenemos más de 60, 70 prácticas de laboratorio, como una demostración apegada obviamente a los contenidos y a los libros, con base a lo que se nos está pidiendo en el indicador del logro. Asimismo, en el caso de parvularia o de lectoescritura, también tenemos muchos videos de soporte. Eso lo pueden encontrar ustedes en los canales de YouTube y otros videos relacionados, obviamente, a todo este proceso educativo. En el caso de también de YouTube, tenemos un canal que se llama Larala Canciones Infantiles. Esos son una serie de canciones que pueden apoyar, sobre todo en el área parvularia y primer grado, ¿verdad? En este caso, ustedes pueden estar básicamente revisando
y suscribiéndose. Luego, como sitio web, ustedes tienen, van a encontrar dos sitios web, ¿verdad? El primero es s.live. Ahí van a encontrar todo lo relacionado al tema de formación, que han sido todos los cursos que nosotros hemos venido dando desde que arrancamos con la pandemia, y en donde ustedes pueden, según el menú, revisar cuáles son esas temáticas de aquel taller o aquel evento que les interese y lo pueden volver a escuchar. Por ejemplo, los talleres de este día, alrededor de una semana, ya van a estar subidos en el sitio s.live. Y luego pueden también buscarnos a través de Google o de Chrome, docente.soy. Ahí sí hay que suscribirse, ¿verdad? Es una plataforma que los reconoce como clientes y van a encontrar otro tipo de recursos, ¿verdad? Esto es de forma gratuita. Tenemos instituciones educativas que también ya están trabajando con nuestras plataformas digitales, ¿verdad? Y ahí también ya cuentan con otros recursos, ¿verdad? Por ahí me preguntaban, miren, ¿y es necesario para tener el tema de todos estos apoyos, hablando de planificación, contar con todo el área digital? No, estos son, como dice Carlos, un apoyo que le estamos generando a todos, ¿verdad? Pero claro, en todos estos sitios, en el área digital, van a encontrar muchísimos recursos adicionales. Entonces, estamos trabajando muchísimo para ustedes. Por ahí consultan, miren, tenemos un libro del docente, nosotros tenemos el mismo libro del alumno. ¿Por qué? Porque toda esta parte de apoyo docente, nosotros preferimos darlo en digital, llámese la secuenciación, los planes de unidad, para que ustedes puedan ya adaptarla, en este caso, a las necesidades que ustedes tienen. Pero bueno, estamos trabajando muchísimo para ustedes. La consulta es, mire, me van a hacer llegar esta presentación a mi correo. Como les repito, se va a mandar todo el archivo a través de su director, ¿verdad? Ahí estamos descargando toda la información. Carlos, si tú pudieras escribir tu correo en el link, por favor. Si alguien tiene alguna dificultad, aquí en el chat vamos a dejar el correo de Carlos Arabia, ¿verdad? Su servidora también se lo voy a dejar aquí escrito, por si algo no les ha llegado y que al final ustedes quisieran, pues han confirmado con su director que no lo tienen, pues con gusto nosotros se los hacemos llegar, ¿verdad? Así que realmente estamos trabajando para ustedes. Es mucha información. Vamos a tener también próximamente ya talleres de especialización por asignatura. Estén pendientes a través de sus directores. Vamos a hacerles llegar las invitaciones. Estamos tratando de hacerlo por las tardes para no afectar sobre todo el inicio del año escolar. Sabemos que algunas instituciones ya están trabajando o van a arrancar su año escolar antes, ¿verdad? Ahí tienen dos correos, Carlos Arabia y Anabela Burgos, ¿verdad? Para poderles apoyar. Por favor, siéntanse con toda la confianza de escribir. Realmente lo que queremos es, hemos hecho todo esto para que ustedes lo utilicen y poder entregarles pues recursos que les ayuden como insumo, ¿verdad? Sabemos que muchos de ustedes ya dejaron sus planificaciones hechas desde enero, pero todavía nos hace falta parte todo el año escolar. Así que en buena hora, muchísimas gracias. Mil gracias a todos esos docentes que se sumaron esta tarde y esperen pronto las siguientes convocatorias para nuestras actividades. En nombre de toda la familia de Edición Servicios Educativos, les agradecemos su participación y estamos para servirles. Un abrazo y bendiciones a todos. Feliz tarde para todos. Escríbanos al correo. Si no reciben la información, escríbanos, porque sí, vamos a hacer llegar la información. Escríbanos. Si el asesor educativo no les entrega, como decían por ahí en el correo que estaba leyendo, escríbanos ahí al correo, ¿verdad? E insístanos que vamos a hacer llegar. Tratamos de contestar lo más rápido que podamos. Sí. Feliz tarde para todos. Gracias. Es importante. Recuerden que el asesor se lo entrega al director para que lo tomen en cuenta. Gracias. Cuídense.